La cesión de 13.6 hectáreas por parte del Ayuntamiento de Guadalajara para que particulares realicen un desarrollo habitacional en la barranca de Huentitán sigue generando polémica casi 13 años después de su aprobación. En 2008, el gobierno municipal, encabezado por Alfonso Petersen, aprobó en sesión de cabildo entregar el predio a cambio de obras públicas, pero los términos del convenio no fueron cumplidos. Efectivamente, 13 años después seguimos hablando del tema de Iconia, y aunque aquí en Ruta 44 hemos tocado en varias ocasiones este polémico proyecto, lo volveremos a hacer porque hay nuevos asuntos que comentar. Saludo con mucho gusto a nuestros invitados, Aida Alejandra Guerrero de León. Ella es responsable del Laboratorio de Estudios Ambientales del Centro Universitario de Tonalá. Aida, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Arturo Mendoza Montaño, él es miembro del colectivo Únete Huentitán. Arturo, bienvenido. Gracias, Carlos. Y Jorge Fernández Acosta, urbanista, buen amigo de este programa. Jorge, bienvenido. Gracias, Carlos. Aida, me gustaría comenzar contigo para hacer una especie de primera intervención en torno a este proyecto, desde el punto de vista, por supuesto, de impacto que tendría un desarrollo de esta naturaleza. ¿Por qué la oposición a un complejo como este, habitacional y comercial? Bueno, son muchos los elementos que tenemos que considerar. El impacto ambiental de un proyecto de esas magnitudes, evidentemente sobre el suelo, genera impactos principalmente hidrológicos por la captura de agua que se tiene al subsuelo y principalmente al área natural protegida a la que tenemos un kilómetro de distancia prácticamente o más hacia una zona de área natural protegida que ya quedó resguardada para una protección. Entonces, todo eso implica severos impactos principalmente al suelo, la generación de basura que se pueden dar propiamente por la instalación de toda la zona habitacional, la cuestión de recarga hídrica, como les mencionaba también, el desarrollo de movilidad que se da propiamente en el sitio, se generan emisiones de carbono por la propia movilidad que se tiene. Entonces hay una serie de impactos ambientales que se generan cuando se construyen este tipo de urbanización, de este tipo de edificios. Estamos hablando de un predio ubicado en la calzada Independencia, en el cruce con el periférico. Así es. Y dices que aunque está a 1 kilómetro la zona, protegida, de todas maneras impactaría. Sí, hay mucha, porque son zonas de amortiguamiento del polígono donde está ubicada el área natural protegida. Entonces todas estas zonas tienen de resguardo. Desde el 2016 que se hizo el decreto, pues se está implementando que todas las zonas, toda la urbanización que se pueda dar en esta zona, pues sea de menor impacto, por lo que implica en el ambiente, en el sistema ecológico de la zona del río Santiago. Dices que en el 2016 se hizo el decreto de reserva. De protección del área natural protegida, Río Santiago y Río Verde, así es como se llama. Pero antes había otro decreto, sí, ya estaba conservada desde el 2018, pero ahora se agarra... 2008, perdón. Ahora se agarra del polígono, lo que está en una zona de un polígono que va rescatando el río Santiago por todo el tema que se tiene referente al tema del río Santiago. Bueno, Arturo Mendoza forma parte de un colectivo de vecinos de la zona que se han opuesto al proyecto desde el principio. ¿Por qué, Arturo? Bueno, ahí en Huentitán nosotros tenemos muchas necesidades. Tenemos necesidades en un primer momento de una clínica para atención de salud de nuestra gente. Incluso ese fue uno de los puntos en la primer contraprestación en el 2008, cuando le otorgaron una clínica, a una clínica. Esa clínica nunca jamás se hizo. ¿Y ya cambió? Y ya cambió. Pero dijéramoslo, nosotros eso lo hemos estado pidiendo no de ahorita, de tiempo atrás. Tenemos problemas con el agua. Ahorita en estos momentos hay tandeos y en días que no cae ni una sola gota. Y cuando cae la gota de agua, cae toda cafetosa. Tenemos problemas de vialidad, tenemos problemas de transporte público. Ahora que hace 15 días que se hizo la vacunación en el Quad, que fue por el drive-thru, fue un caos para entrar y salir. Por eso suspendieron ahí la aplicación de la vacuna. O sea, no me quiero imaginar qué va a pasar cuando esté ahí las fiestas de octubre y este proyecto de Iconia. Por eso nosotros como vecinos decidimos tomar acción plantando árboles. En ese predio. ¿Por qué? Porque si no han dado ni un solo quinto,
esos terrenos siguen siendo propiedad municipal, es decir, son propiedad del pueblo. Sí, nosotros eso es lo que estamos pidiendo, una serie de necesidades que tenemos actuales y quieren hacer, por decir algo, en octubre del año, antes de que terminara el año, el presidente municipal anunció que iban a realizar la avenida Troncal, se iban a destinar 350 millones de pesos. Un momento, nosotros tenemos problemas viales al interior de nuestra comunidad, tan solo para comunicar Huentitán el Alto con Huentitán el Bajo, para poder salir de esos polígonos, está muy difícil, solamente tenemos la calzada de Independencia. Entonces, de vialidades, necesitamos una vialidad que pudiera fluir y hacer más ágil nuestra comunicación entre las comunidades. Y sin embargo, se le da una prioridad a una avenida que no tiene gran razón de ayuda. Tengo entendido, Arturo, que esos terrenos, que es parte de esta polémica por Iconia, desde el origen habían sido destinados para áreas verdes. Así es, en el 81, por medio del decreto implementado a través del Congreso, es el 10421, se había implementado que se destinaría dinero para la adquisición de esos terrenos como un objetivo fundamental de construir un parque metropolitano en ese polígono, cosa que jamás se cumplió por los ayuntamientos posteriores. Caso concreto, en el 2008 se le regalan los terrenos a una empresa española, Grupo Mecano, en donde se comprometía a implementar 30 acciones para la comunidad, de los cuales ninguno se ha cumplido. Ninguno se cumplió y después ya esa empresa transfirió los derechos de ese proyecto. Ese es otro problema. O sea, si tú compras un carro, tienes un determinado plazo para comprarlo. El carro no es tuyo hasta que lo terminas de pagar. No lo puedes vender porque no es tuyo. Sin embargo, esta empresa, a similitud de la compra del carro, también sucedió lo mismo. O sea, le dieron un plazo para que cumpliera, no lo cumplió y vendió los terrenos. Ahorita, el segundo convenio que hizo con Alfaro, en el 2016, no ha cumplido ni uno solo de los puntos. Y ya vendió los terrenos. Y volvió a vender el carro. Y volvió a vender el carro. Muy bien. Jorge Fernández Acosta, contigo hemos hablado mucho de este tema en varias ocasiones. ¿Qué encuentras que a tantos años que han pasado seguimos hablando de Iconia? Mira, primero la inconsistencia en la realización del proyecto. Y qué bueno, ¿no? Es decir, promesas, promesas y promesas y no se ha cumplido nada de las contraprestaciones. Ha habido diferentes intereses entre las autoridades y los desarrolladores y el problema sigue ahí. O sea, realmente el problema está latente porque ya se habían iniciado algunas obras, Arturo. Qué bueno que hicieron esta loable acción de tomar el predio, de sembrar arbolitos en el área donde estarían sembrados los edificios. Y esas novedades son las importantes, ¿sí? Que sigue habiendo incumplimientos y que son la causa y motivo de este tipo de acciones, que permitirían eventualmente revocar los convenios y poder recuperar esos predios. Es lo que te iba a preguntar, desde la primera ocasión que no se cumplió, ¿debió haberse recuperado el predio? Había todos los argumentos necesarios. Te recordás de lo que decía Jesús García Rojas, que él había ganado juicios de recuperación precisamente a partir del incumplimiento. Y entonces Mecano incumplió, Salamanca incumplió, ahora Riviera va a incumplir y el ayuntamiento incumple además de pasada, ¿no? Y el principal problema es ese, que el ayuntamiento está como de la mano con ellos, no con el pueblo, ¿verdad? Y entonces esa es la principal novedad que mantiene vigente un proyecto polémico que generaría problemas en caso de realizarse. Ahora, ¿cómo explicar, Jorge, que un predio o una superficie de este tipo, que había sido originalmente planeada para áreas verdes, termine haciéndose o convirtiéndose en un desarrollo habitacional y comercial? ¿Cómo explicarlo? Pues bueno, la explicación es sencilla en términos de lo que ocurrió. Es decir, hubo un cambio de uso de suelo amañado, en donde si tú revisas los planes parciales de aquellos años, está estipulado como área verde. Área verde. Espacio verde. Entonces no habría ninguna razón técnica ni jurídica para cambiar el uso de suelo, salvo los intereses económicos de lo que alguna vez alguna regidora del PAN nos dijo que como siendo un terreno tan valioso queríamos plantarle arbolitos allí, ¿no? Cuando en la realidad lo que la ciudad necesita son árboles. Así es. Y más en tiempos de contingencia como hoy, Así es. con lo que está pasando con la primavera, ¿no? Pero lo valioso es por los árboles, no por la ubicación por la geográfica. ubicación. O sea, el terreno de Iconia es un enclave ambiental importantísimo para el ecosistema o para el sistema ecológico, como lo refiere la doctora, ¿no? Entonces, eso es lo que no se entiende, pero entonces los intereses económicos políticos son los que permitieron pues amañar todo. Hablábamos de la mía, por ejemplo, de ahí. La manifestación de impacto ambiental. ¿Qué decía, ¿no? Aida? Pues está sustentada en muy pocos elementos ambientales, más bien ellos se van por todos los elementos sociales y económicos
donde sustentan todo su proyecto, y prácticamente lo ambiental es muy poco sustentado. Entonces, creemos que ellos refieren que es muy poco el impacto, pero aquí lo importante es esta condición de estar cerca de esta área natural protegida, como nosotros desde estas políticas que se han estado haciendo de corredores verdes, de protecciones ambientales, justo de las zonas de amortiguamiento de las ANP, y más de esta zona tan importante, donde tenemos cerca de 600 especies, donde tenemos 120 especies de árboles nativos, o sea, de una área que necesitamos conservar, y no estemos haciendo trabajo de conservación, sino de impacto, y más en una zona muy cercana a la zona del polígono de la ANP. Eso es lo más grave, creo yo, y ellos no lo consideran como si estuviera ubicado en otra área de la ciudad, ¿sí? O sea, así como si fuera algo que no está tan pegado a un área tan relevante para el ecosistema del que estamos protegiendo, donde la ley de cambio climático, donde los servicios ambientales que se van a prestar son relevantes ahorita en estos tiempos de protección y de conservación ambiental. Aida, decía hace un momento, Arturo, que ahorita los vecinos de Huentitán no tienen agua. Sin embargo, todo el proyecto inmobiliario recibió la factibilidad, la anuencia, del CIAPA para poder dotar de agua a esa zona. Imagínense, tenemos ahorita tandeos porque nuestro abastecimiento que viene de la presa Calderón, donde recibimos parte del abastecimiento de agua potable a la zona metropolitana, se va a tandear porque ya no hay ese recurso debido al exceso, a la escasez hídrica que tenemos. Nuestra ANP puede dotar más del 10% de recarga hídrica. No es que no nos abastecemos del río Santiago, pero puede generar fuentes después hídricas para tener el recurso. Y entonces estamos volviendo a otra vez impactar un recurso que necesitamos, y lo vamos a necesitar pronto. Bueno, tengo que hacer una pausa. Quiero comentarle que hay un espacio vacío porque invitamos al Ayuntamiento de Guadalajara. Lamentablemente no pudieron acompañarnos. Volvemos. El primer proyecto para utilizar terrenos municipales en la barranca tenía por nombre Puerta Guadalajara, desarrollado por el grupo Mecano. Sin embargo, las obras establecidas en el convenio no se realizaron y Mecano fue a la quiebra. Pese a esto, se dio los derechos de Puerta Guadalajara a Operadora Hotelera Salamanca, quien retomó el desarrollo, pero ahora bajo el nombre de Iconia. Iconia, un polémico proyecto, es el tema que abordamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Arturo Mendoza, dicen los desarrolladores de Iconia, ahora el proyecto, que impactará en la zona favorablemente, que beneficiará a los vecinos, que habrá servicios, etcétera, etcétera. Pues no lo creo yo, y yo digo porque ahí tengo ya viviendo un buen rato. Tenemos muchas necesidades de servicios. Agua, luz, alcantarillado, drenaje. Constantemente hay problemas con la luz, se va y se corta. Con el agua ahorita estamos teniendo problemas con los tandeos, escasez del agua. Se nos sigue cobrando, pero el agua no llega. Incluso cuando llega toda chocolatosa. Ni siquiera para lavar los trastos sirve ese tipo de agua. Nuestras escuelas también están saturadas. Los servicios, como le explicaba yo hace unos momentos, hemos tenido necesidad de un hospital para la zona, y cuando había sido planteado por el grupo que estaba recibiendo el terreno de Mecano, que iba a ser el responsable de construir ese hospital, no se ha construido. Nosotros ahorita tenemos otras necesidades. Ahorita con la pandemia, los chicos no están yendo a la escuela. No hay todo un sistema de internet ahí para que puedan tener acceso. O sea, hay una serie de irregularidades y necesidades que tiene nuestra comunidad, que nosotros nos gustaría que el gobierno se diera una vueltita para ver cómo satisfacer esas necesidades y no estar satisfaciendo las de los inmobiliarios. Arturo, en el primer convenio del 2008 se incluía efectivamente una clínica, una escuela. Parques, un museo, etcétera. La mejora del planetario. La mejora del planetario también. Pero en el nuevo proyecto, en el nuevo convenio, el acuerdo de 2016,
todo esto desaparece. Ahora se habla de repavimentaciones y avenidas. Así es. ¿Qué opinan ustedes de este nuevo convenio? Que estuvo muy a modo. Y sin embargo, a pesar de que está a modo, no han cumplido. Tampoco lo cumplieron. Tampoco cumplieron. Por ejemplo, el malecón que decían que iba a conectar a la arquitectura con el zoológico. ¿Sí? Un malecón panorámico. Un malecón panorámico. En el disparate. No hay nada, inclusive en los documentos justificativos del proyecto que se comprometió la alcaldesa interina, que ahorita ya no es... ya la cambiaron también. Ya la cambiaron. Ahorita está, creo que, Eduardo Lomelí. Pero Eduardo Lomelí, bien que conoce la zona, ahí puede ver, porque señalan los documentos del ayuntamiento que ya está, que está en proceso la obra. Yo digo, el otro día que fui con los periodistas, no hay ni nada. Y luego también señala que en Iconia no se están construyendo departamentos. Si ustedes se dan una vuelta, en el mero centro del terreno ya hay del departamento muestra. Y se está promoviendo en las redes sociales como un proyecto de inversión. Yo les pediría al gobierno que fueran serios, que no trataran de engañarnos. Porque nosotros los que vivimos ahí ya no nos chupamos el dedo. Sí, porque entre otras cosas también el ayuntamiento señala que ya de los 688 millones que abarca este convenio, ya dicen que se han ejecutado 405 millones de obras. El problema es que no justifican ni 200. O sea, la explicación que dieron son documentos que ni siquiera tienen el membrete del ayuntamiento, ni siquiera un sello. ¿Sí? Los gastos que se han realizado cuando la transmitieron los derechos, de una admisión a otra, no hay nada que justifique realmente que se está cumpliendo. Claro. ¿Por qué tomaron el terreno los vecinos de Huentitán? Bueno, nosotros sinceramente, mira Carlos, ni nos ven ni nos oyen. Hemos tocado la puerta varias veces. Cuando estuvo Ramiro, ahora que está Alfaro, cuando estuvo Aristóteles también, y no nos oían, ni nos veían, ni nos atendían. ¿Sí? Y varias veces estuvimos recurriendo, hicimos manifestaciones, hicimos actos de protesta. El año antepasado, que empezaron a talar los árboles del frente del planetario, nosotros protestamos, hicimos un llamado a que las autoridades vinieran y fueran a ver el ecocidio que estaban cometiendo, y no nos hicieron caso. Ahora tuvimos que tomar esa alternativa. Nuestra gente está ahorita posesionada y no nos vamos a ir hasta que no se resuelva. Dice la empresa Jorge que en realidad el negocio lo hace el ayuntamiento y no ellos, dice una representante de la empresa Salamanca, anterior pues, sí, porque ya han cambiado tanto las empresas, que decía que el negocio lo hacían ellos porque el ayuntamiento estaba recibiendo recursos pagándole 5.7 hectáreas, porque ya se redujo. Sí, en el área de edificación, sí. En lugar de 13.6 hectáreas, sí, son 5.7. Es por el COS, o sea, por el coeficiente de ocupación que se requiere. Y hablan de 12 mil pesos metro cuadrado que van a pagar ellos, dicen, al ayuntamiento. Pues yo quisiera ver en dónde están, ¿no? Sí, en realidad el negocio mayor, sacábamos un aproximado hace un momento, es un negocio de 4,000 millones de pesos, que va a generar jugosísimas ganancias al empresario, porque además no han puesto un peso ahorita. Digo, los 200 y tantos, hay obras que ha pagado el ayuntamiento, no la empresa, por ejemplo. Entonces ellos están haciendo el negocio redondo y se van a llevar toda la rebanada de pastel, ¿no? Realmente el negocio es de ellos, de los inmobiliarios. Claro que el ayuntamiento y los diversos intereses que se generan, también por eso ha transitado de diferentes manos. Sí, porque estamos hablando de que efectivamente son 5.7 hectáreas, pero la zona edificable con las torres son algo así como 800,000 metros cuadrados de edificación. Son 1,800 departamentos. Pon tú a 120 metros cuadrados por departamento. Digo, hay de diferentes tamaños, pero ese es el rango. Más el hotel. Más el hotel. Más el centro comercial. El centro comercial. Más la torre de negocios. Así es. O sea, estamos hablando de un gran negocio. Entonces, las ganancias evidentemente se las va a llevar el promotor. Y la ciudad va a perder, porque va a perder un espacio privilegiado. Suponiendo que fueran los 4,000 millones, tú entregas obras, entre comillas, por 688 y ganas 4,000 millones. Que además ahí hubo ahora sí que como se dice en el argot, una trácala tremenda, porque el pacto original era en dólares americanos a un precio, y ese nunca se modificó, el monto total en pesos mexicanos. Cuando la transacción de 2016 debió de haberse hecho por 1,340 millones de pesos.
Sí, porque era el Porque doble. era el dólar estaba Sí, en 20 pesos en aquel En el tiempo. 2008 el dólar estaba 10.50. 10.50 y estaba como en 18, 19 pesos en el 16. Debió ser en dólares y no, se redujeron mantuvo a los 688 millones. Ni siquiera el tema de inflación se tomó Ni en siquiera, cuenta. exacto. Entonces ahí no ganó el ayuntamiento, ganó el empresario, ¿verdad? Entonces esa parte es la que tenemos que estar pendientes también. Ahora, el que se haya reducido a 5.7 hectáreas, pues es irrelevante en función de las torres que se van a levantar ahí, ¿no? Sí, o sea, ese es el área que puede ocupar la construcción. O sea, Claro. eso tiene la lógica de los planes de desarrollo. Pero además la diferencia que supuestamente iban a ser parques verdes, áreas verdes, ni siquiera van a ser públicas, porque son parte del mismo conjunto privado. Claro. Entonces, Ahora, tú como urbanista, Jorge, Guadalajara se está llenando de torres en algunas regiones, en algunas zonas del área metropolitana, pero hay condiciones distintas en cada zona para permitir ese tipo de sí, edificios. condiciones como refería la doctora de capacidad de infraestructura, por ejemplo, para dotar de agua, para las vialidades, para los servicios de drenaje. Las áreas verdes públicas que se requieren para satisfacer el solaz de quienes habitan allí. Y entonces, ciertamente, en algún programa lo cuestionaba, Guadalajara ni siquiera tiene previsto cuántas torres le caben, ¿verdad? Es decir, se construyen sin ton ni son. La nota que sacabas tú en estos días de un proyecto de Juan Cano, precisamente, de poner torres donde el mercado lo permite, cuando se desestiman las cuestiones ambientales y sociales y de conflictos que se pueden generar. Claro. Entonces, Guadalajara no está preparada todavía para recibir una demanda de torres de ese tipo. ¿Colapsaría la zona, Aida, este tipo? Efectivamente, claro que sí. Es un desarrollo urbano de alto impacto. Entonces, esta construcción vertical impacta en el suelo de manera grave. No he tenido oportunidad de revisar ahí la mecánica de suelos, todo lo que se tuvo que hacer ahí, pero sí es por la densidad urbana que implica, por la demanda de recursos que implica, recursos ambientales, porque requieren agua principalmente y requieren que se otorguen permisos para demandar más agua del agua que ya necesitamos en la zona metropolitana. Partiendo de ese principio ya tenemos una necesidad de esos servicios. También el servicio de recolección de basura, todo el manejo de los residuos sólidos, que sigue siendo un tema grave en nuestra ciudad, también se va a generar una gran cantidad de residuos. Para la gente que nos está viendo, nomás explicarle, estamos hablando de un complejo que incluye una torre de oficinas de 62 niveles y 18 edificios de departamentos, unos de 25 pisos y otros de 35 pisos. Lo que va a generar en tráfico la zona, eso, ¿no? La movilidad, exacto. Entonces ahí se genera un ingreso de autos donde también hay emisiones a la atmósfera por los vehículos motorizados o lo que se maneje en esa zona. Y bueno, lo que menos queremos son más emisiones a la atmósfera. Estamos justo ahorita en una contingencia atmosférica derivado de cambios de uso de suelo, derivado de todos estos problemas. Entonces, este decreto estaba dirigido a amortiguar el cambio de uso de suelo en estas zonas del polígono del área natural. ¿El decreto de 2016? Se hizo estudios de uso de suelo dentro de las áreas de amortiguamiento del polígono para evitar que se sigan cambiando los usos de suelo en estas zonas, por la importancia que tiene para la conservación. O sea, se pensó en un área verde, en un área de amortiguamiento, más que en un área habitacional. Exacto, los usos de suelo deben de estar, y si son habitacionales, todo debe de ser desde un enfoque ecológico, o sea, que sean cabañas, que tengan sus áreas, el 50% construcción, 50% de área verde, o sea, tienen que ir muy, muy reguladas si están dentro de una zona cercana al área natural protegida, o sea, eso debe de ser. Entonces no podemos meter un proyecto con alta densidad cuando no se considere al menos una cantidad de arbolado por habitante. Claro. Hace un momento Arturo hablaba de que ya está, digamos, rebasado el tema del abasto de agua. ¿Ya ahorita está congestionado el tráfico también por el periférico y la calzada? Sí, evidentemente hay más las obras, sumando las obras que se acaban de hacer en esta zona, entonces tenemos una serie de conflictos viales. Porque estamos hablando de ese complejo, tiene un estacionamiento para 7,000 automóviles, por ejemplo, ¿no? 7,000 automóviles para el centro comercial y los departamentos y todo eso. Imaginemos nada más lo que eso significa en toneladas de CO2 a la atmósfera por día. Y la movilización de todos esos vehículos. Toneladas de carbono a la atmósfera, toneladas de basura y demanda de agua.
O sea, puedo mencionar muchos más, pero creo que son los temas que debemos de tener prioridad en nuestra ciudad, si queremos seguir con una calidad de vida, o si queremos tener salud simplemente. Claro, muy bien. Tengo que hacer otra pausa. Regreso con más de este tema. Estamos hablando de Iconia. En el complejo denominado Iconia se pretenden construir una torre de 62 pisos y 18 edificios de departamentos de 25 y 35 niveles de altura. Además, el desarrollo incluye un centro comercial y un hotel en una superficie de 5.7 hectáreas ajustadas a las 13.6 hectáreas pactadas inicialmente. No obstante, otra vez el proyecto cambió de dueño. Operadora Hotelera Salamanca, que los había adquirido de Mecano, vendió los derechos a Hoteles Riviera. Iconia, un polémico proyecto, el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Arturo Mendoza, ¿qué van a hacer los vecinos de Huentitán? Ya nos has platicado lo que han hecho, pero ¿qué es lo que sigue en su lucha? Bueno, nosotros ahorita estamos asesorándonos con abogados, porque esto, desafortunadamente, los ciudadanos nos tenemos que defender de las autoridades que nos deberían de estar cuidando. Nos tenemos que defender cuando suceden esta serie de situaciones. Ha habido como 4 amparos, ¿no? En estos años. Sí, tenemos todavía 2 vigentes, pero casi sostenidos con las uñas, con las uñitas nada más. Pero sí, ahorita estamos platicando con nuestros abogados, vamos a hacer amparos, ¿verdad? Para que pues se imponga la ley, ¿verdad? Esa es una. 2, vamos a seguir sembrando árboles, porque esa es nuestra mayor defensa. Y vamos a sembrar árboles que tienen protección, ¿sí? No cualquier especie. No cualquier especie, sino especie que es delicada para que no la puedan quitar. Porque entendemos que es necesario que los ciudadanos tomemos las cosas en nuestras manos, que perdamos ese miedo, ¿verdad? Porque tenemos que actuar, porque si no esta ciudad y nuestra comunidad, si queremos vivir bien, dignamente, no va a ser posible si no es que actuamos los ciudadanos. Eso de plantar los árboles es un poquito regresar al origen de, digamos, el propósito original de esos terrenos. Claro. Nosotros no estamos planteando algo ilegal. Nosotros estamos planteando, primero, recuperar esos terrenos. ¿Para qué? Para lo cual fueron adquiridos con el mismo dinero público. O sea, hacer un gran parque. ¿Sí? Nosotros no estamos cometiendo tampoco en ese sentido algo ilegal porque estamos sembrando árboles, no es ilegal. Sembrando árboles en un espacio público. El gobierno puede solucionar el problema si quisiera. ¿Cuántos gobernadores y alcaldes han pasado desde que empezó todo este asunto? 3 gobernadores, PAN, PRI, MC. 6 alcaldes municipales, igual de los mismos partidos. Y ninguno ha sido capaz de recuperar los terrenos. Ninguno. Y en esta lucha que han llevado por años, ¿han recibido presiones? De todo tipo. A ver, platícanos, amenazas, Arturo. Presiones, constantemente llamadas intimidatorias, a veces marcaje personal. Me refiero a marcaje personal, haz de cuenta que si estuvieran la defensa sumándote aquí en el oído. Así también, en el tiempo donde estuvo, peor fue en la pasada administración. Ahorita, nosotros tomamos esta decisión en este tiempo porque sabemos que ahorita no pueden actuar, digámoslo, tan abiertamente porque es un proceso electoral. O sea, se cuidan las formas. Así es, o sea, también hay que ser inteligentes desde el punto de vista ciudadano, porque no podemos aventurarnos a que fracasemos. Tenemos nosotros, los ciudadanos, que hacernos valer como tales. Es decir, que mientras los políticos andan en campaña, ustedes también tienen una campaña personal. Pues sí, para rescatar lo que es nuestro. Ajá. ¿Y ustedes qué piden específicamente? ¿Que se revierta el proyecto? Que se revierta el proyecto, que el gobierno solucione la situación y queremos nuestro parque. Que se respete el área natural protegida y la unidad de gestión ambiental que llega hasta esos linderos, la UGA 209, cosa que no han hecho ninguno de esos 3 gobiernos que mencionamos. ¿Es posible esto, Jorge? Jurídicamente. Me parece que hay los argumentos jurídicos, sociales, técnicos, ambientales, de todo tipo. Realmente la autoridad ha tenido en su poder y en sus manos la posibilidad de hacerlo.
Han ganado otras cosas, otros intereses. Pero desde el principio, ante los incumplimientos principalmente, es posible recuperar. A ver, vamos por parte. Cuando fue el caso de Mecano, cuando en el 2008 le entregan en un decreto esas 13.6 hectáreas en ese tiempo, a cambio de 688 millones en obras, de incluido inversión clínica, una escuela, parques, etc. Sí, contraprestaciones les llamaban ellos. Exactamente, y tenían un plazo. Sí, ese plazo venció y no hubo un peso invertido, no hubo. Pero el decreto y el fideicomiso que se creó establecía esos candados. Sí, los establecía. De hecho, había una parte en el decreto que decía, sí lo decía, que era irrevocable. Pero irrevocable, Jesús García argumentaba que sí era posible ante los incumplimientos, ¿verdad? Porque no había elementos para decir esto puede seguir. Entonces fue el primer reclamo que hicimos desde siempre. El primer paso es recuperar los terrenos. Sin embargo, ante anuncios, inclusive el mismo Ramiro anunció, los voy a recuperar, y después a los 6 meses, resulta que siempre no. Y luego siguió Jorge, Aristóteles. Y tampoco. También en sus campañas siempre hacían la promesa. Pero ya la administración no tocó el tema. No tocó el tema. Jorge nunca tocó el tema. Aunque sí modificaron, descanse. intentaron modificar el distrito 03 de la Federacha, el cambio de uso de suelo en ese tiempo. Sí, así es. Pero luego se revirtió, ¿no? Sí, y luego Enrique Alfaro también declaró que iba a recuperar en campaña y después se le volteó la tortilla. Bueno, entonces el primer decreto pudo haberse modificado y pues dejado sin efecto porque no cumplieron. Y ahí se fue cero cumplimiento. Pero también uno de los apartados decía que no podías transmitir, ceder los derechos. Así es, y ahí también se brincaron, hicieron de la vista gorda a todo el mundo. Sin autorización del ayuntamiento. Así es, y no la hubo. Y sin embargo vendieron. Y sin embargo trasladaron primero y luego vendieron. A Operadora Hotelera Salamanca. Y ahora Hoteles Riviera. Y Operadora Hotelera Salamanca ahora cede sus derechos. No, y vende. O sea, recupera recursos. ¿Sí? De lo que no es de ellos. Y además de que no ha invertido nada. Además de que no ha invertido nada. Entonces realmente está muy enmarañado el asunto. A ver, yo quisiera nada más que ustedes conocen el predio. Bueno, tú ahí vives, Arturo, en el predio. ¿Qué hay ahí? Ahorita está un poco maltratado incluso la tierra, el terreno. ¿Pero aplanaron? Medio aplanaron. Hace 2 años quemaron ahí todo. Se puede ver cómo están los troncos quemados todavía de las raíces de los árboles que estuvieron allí, que no tenían ningún problema, y lo quemaron. Ahorita está muy deteriorado el terreno. Nosotros hemos tenido que ir aplanando el terreno ahorita para poder sembrar los árboles. A ver, pero entonces todos estos años medio aplanaron. Medio aplanaron. Quemaron árboles y construyeron una casa modelo. Así es. ¿Es todo lo que han hecho? Es todo lo que han hecho. No han hecho nada más. Y los empresarios ya han ganado. Y ya ganaron. Ya lo vendieron. Ya los vendieron. ¿Y la zona de amortiguamiento esta que me comentas, Aida? Pues está muy cerca. Entonces, en principio... Hubo un intento, ¿no?, de declarar zona de reserva a toda la barranca para evitar este proyecto también, ¿no? Sí, o sea, pero por eso les digo, porque estuve involucrada justo en la conservación de los predios en ejidos, hablar con ejidatarios cerca de los que estaban colindando con el polígono del área natural, y que se hizo un estudio técnico justificativo de todo lo que involucraba en especies, en recurso hídrico, en toda la zona. Entonces, ahí está todo, ahí está el documento, ahí se puede ver todo el estudio técnico justificativo para el área natural protegida, que se hizo en el 2016, el nuevo decreto. Esto para empezar a fortalecer de alguna manera el río Santiago y el río Verde, que es por eso se manejan los dos. ¿Pero por qué este decreto de área natural protegida del 2016 no abarcó hasta la calzada o todo el polígono? Es que sí, no está justo hasta donde está ese predio, o sea, está, por eso le digo que es una zona de amortiguamiento, solamente no está dentro del área natural, si no fuera un delito, completamente, está cerca de. Entonces, desde ahí, la intención era que todos los municipios contribuyeran a limitarse a la construcción de este tipo de edificaciones, y si se va a ver construcción urbana, pues que tuviera ciertas condiciones que no alteraran el ecosistema. Lo que ahorita menciona aquí el señor Arturo, él habla de que ahorita propiamente cuando se hace el estudio de impacto ambiental se generan impactos en el momento de la construcción. La erosión genera polvos y todos esos polvos tienen también que ser mitigados. Entonces tampoco se han hecho trabajos de mitigación para evitar el riesgo a la población en el propio proceso de construcción del edificio. Sí, porque va a requerir
pues, excavaciones profundas. Llega maquinarias, el ruido, son los polvos y todo eso tiene que tener todo procesos de mitigación ambiental para evitar los problemas con los ciudadanos. Yo quiero pensar una calzada tan estrangulada, una avenida tan estrangulada como la calzada Independencia, con un carril confinado para el macrobús. ¿Cómo se pondría el tráfico cuando empiecen las obras de construcción ahí? Pues imagínate. Y además estaba pensando en complemento a lo que decía la doctora, el concepto de renovación urbana, que se refiere a la infraestructura, que no ha habido ningún tipo de obra en la zona para ampliar los drenajes en cuanto a su capacidad de captación, para dotar de agua, salvo lo que es específicamente para Iconia, sí, pero para lo demás no, es lo que decía Arturo, eso propicia que haya escasez. Y todo lo demás que implica, ¿no? Las vialidades del periférico, pues ahorita con las obras del mi macroperiférico, pues también está ahí la zona muy complicada. Colapsada completamente. Claro, muy bien. Hace un momento te pregunté si habías recibido presiones, pero ahora te pregunto, ¿has recibido ofrecimientos o han recibido ofrecimientos para que le bajen desde el otro punto de vista? Sobornos, vamos, en pocas palabras. No. Lo que sí nos invitaron a platicar, a hacer una mesa de trabajo. La mesa de diálogo. Mesa de diálogo. O mesa de trabajo, sí. Pero nosotros ya estamos cansados de mesas de diálogo, en donde no resuelven nada y nada más se sientan para amortiguar y calmar a la gente. Ganar tiempo. Eso a nosotros no nos interesa llegar a esas mesas. Nosotros queremos que ahí, enfrente, delante de la gente, con los periodistas, con los medios, se comprometan a que eso se resuelva. El gobierno, el ayuntamiento, lo repito, los puede resolver si quisiera y tuviera voluntad de hacerlo. ¿Cuántas colonias abarca toda esta zona de impacto? Bueno, ahí somos aproximadamente 80,000 habitantes en lo que es Huentitán el Alto, Huentitán el Bajo, Lomas del Paraíso. Que son los directamente afectados. Son los directamente afectados, pero los indirectamente afectados es casi toda la ciudad. ¿Por qué? Porque los servicios medioambientales que genera esa zona son tremendamente valiosos para todos. Un punto grado de calor que se genere a raíz de que se esté talando los árboles, a raíz de que se esté poniendo torres de concreto, eso lo vamos a estar resintiendo tremendamente si lo permitimos, ¿verdad? Nosotros somos ahorita 85,000 habitantes más o menos. Ha aumentado 3,000 habitantes en 5 años. Con los 2,000 departamentos casi, aumentaría a 10,000 casi habitantes. En los servicios y en la infraestructura no ha aumentado nada. Estamos creando un problema muy fuerte a nuestra comunidad. Por eso estamos ahí. Jorge, dicen los promotores de Iconia que va a tener una torre de oficinas de 62 niveles, sí, y que se va a convertir esta torre por sí misma en la más alta de la zona metropolitana y una de las más altas de América Latina, así lo dicen. Pero además dicen que se va a convertir en un ícono para Guadalajara. ¿Es correcto? Híjole, pues por la altura sí, como lo es ahora el hotel que está ahí sobre López Mateos, que es el más alto de México en términos de una hotelería. Bueno, en Monterrey hay uno parecido, pero realmente no es la pretensión, ¿no? A mí me parece que deberíamos trabajar fuerte, duro, y la comunidad, para recuperar esos terrenos. Guadalajara lo que necesita son áreas verdes. Tenemos una escasez tremenda de áreas verdes por habitante. Recordará lo que hemos argumentado, la recomendación internacional de la OMS son 12 metros cuadrados por habitante. En Guadalajara tenemos 3. 12 metros cuadrados de áreas verdes. De áreas verdes por habitante. Sí, nosotros tenemos 3 y apenas así rozando, ¿no? Entonces realmente las políticas públicas no están encaminadas a generar, ni a recuperar, ni a crear áreas verdes. Al contrario, es saturar de concreto, eliminar los árboles, las áreas verdes y sobre todo impacto público, áreas abiertas públicas, para que la gente tenga dónde acudir, dónde solazarse, ¿no? En lugar de plantar árboles, sembrar torres. Sembrar torres. Muy bien. Tengo que hacer una pausa, es la última. Regreso a las conclusiones del programa. En 2016, el entonces alcalde Enrique Alfaro dio luz verde para que el proyecto de Iconia continuara. Lo hizo ahora bajo el nombre de Plan Maestro Huentitán,
Se hicieron modificaciones al convenio original y algunas obras cambiadas. En lugar de Cruz Roja, centro de convenciones y un museo, el nuevo acuerdo contempla parques públicos, repavimentaciones, áreas deportivas, obras de mitigación por inundaciones y un malecón panorámico. Iconia, un polémico proyecto, es el tema que abordamos en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Como siempre, vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Aida. Pues considero que sí tenemos que hacer un esfuerzo de apoyo, tanto todos los investigadores, todos los académicos, desde la difusión y el apoyo de arropar a todas estas asociaciones, a los periodistas, a todos los que hacen esta labor de proteger los recursos naturales. Tenemos de verdad un espacio que es la Barranca de Huentitán, todo este conjunto que la verdad ecológicamente brinda servicios de mitigación importante, captura de carbono, nuestra gran biodiversidad que tenemos en la zona, entonces más todo el tema del agua hídrico, toda la conservación hídrica que ellos nos brinda. Considero que sí tenemos una deuda con el tema ambiental, considero que todos tenemos que sumarnos a fortalecer estos proyectos desde una visión muy enfocada en la conservación de estos espacios, tanto las áreas verdes como las áreas naturales protegidas que son, no están en todos los lugares y la tenemos cerca de la zona metropolitana de Guadalajara y parece que no le damos el valor que se tiene, y pueden ser espacios de esparcimiento. Todo el mundo se va a los centros comerciales a disfrutar, pero también se pueden disfrutar estos espacios sin impactarlos. Quieren vivir, todo el mundo queremos vivir en una zona donde se ve un árbol, donde se ve una barranca, quieren vivir en Bosque de la Primavera, todos quieren vivir ahí más cuando tienen la riqueza o el dinero para vivirlo ahí, pero no se puede. Tenemos que, donde estemos viviendo, tenemos que conservar y hacer que ese lugar donde estamos sea mejor hábitat para todos. Entonces yo invito pues, felicito a toda la asociación, a todos el grupo de apoyo que están haciendo sobre este tema, porque sí necesitamos unirnos y ser conscientes de lo que está pasando, de la crisis hídrica que se viene para Guadalajara y de la crisis atmosférica que estamos ya viviendo. En pocas ciudades en el mundo tienen una barranca como Guadalajara. Es una hermosura. Y nosotros la convertimos en un drenaje. Y ahora en una zona de vista panorámica. Porque todos queremos ver ahí. Una vista panorámica. Todos queremos comprar ahí para poder ver algo bonito, pero no hacemos nada para conservarla. Solamente queremos estarnos en espacios que, claro, todo el mundo quiere ir a vivir a un Bosque de la Primavera donde están las ardillas, pero impactaste y tú generaste que ahorita hay incendios ahí, que esos fraccionamientos de gran costosos pues son parte del problema. Entonces, mientras no entendamos, no logremos concientizarnos en esta dinámica, vamos a seguir dando pasos hacia la crisis ambiental, y también los investigadores, los académicos tenemos mucha responsabilidad. Hablamos de esta difusión, de este compromiso con estos temas que a veces pareciera que sí hay sí hay miedo, sí lo veo a veces por todo lo que ejercen la presión pero somos más los que queremos que esto suceda y que esto cambie. Muy bien. Arturo Mendoza, tus conclusiones. Muy llamativa hacia tu audiencia, mis conclusiones. Traigo una camiseta precisamente que encierra nuestras conclusiones. Huentitán no se vende. Nosotros estamos recuperando lo que es nuestro. Y en el tema de Iconia, es efectivamente eso lo que estamos haciendo. Nosotros no vamos a salirnos, nosotros queremos ahí un parque. Estamos invitando a las autoridades a que, si quieren solucionar el problema, lo solucionen de una forma ya como debió haber sido desde un principio. Si está incumpliendo la empresa, si no ha dado ni un solo quinto, ¿por qué le siguen sosteniendo y regalándole los terrenos? A palabra, a saliva, ya fueron 3 intentos, ¿sí? Nosotros siempre hemos estado abocándonos a sembrar árboles. No es la primera vez. En estos 7 años que llevamos de lucha, hemos sembrado 3,000 árboles en toda nuestra comunidad, en el malecón, en el camellón, en nuestras colonias, en nuestros parques. Ahorita, cuando nos metimos el 29 de marzo a sembrar árboles, sembramos 580. En la semana sembramos 200 más. En la siguiente semana vamos a sembrar otros 200 más. Y estamos llamando a toda la ciudad de Guadalajara a que defendamos lo que es nuestro.
¿Qué es lo nuestro? Un medio ambiente sano, una vida digna, ¿sí? Eso es tan sencillo que todos los ciudadanos podemos lograrlo si nos lo proponemos, y eso es lo que hace falta para mejorar la vida de todos los que vivimos aquí. Guadalajara y sus ciudadanos deben despertarse, sacudirse y saber que si actuamos, juntos lo podemos lograr. Huentitán no se vende, Huentitán resiste. Arturo, hace un momento tú nos confiabas que este movimiento que están haciendo ahorita, digamos que están aprovechando la ventana de las campañas. Pero ¿qué va a ocurrir cuando terminen las campañas? ¿Y ustedes han pensado eso? Sí, es decir, que lo puede haber tenemos, presiones lo y tenemos todo. trazado. Incluso estamos invitando a todos los candidatos y partidos a que vayan al campamento, a que se comprometan. No les creemos, pero los estamos grabando. Y los estamos grabando porque nosotros no vamos a salirnos del predio. Quien gane, le vamos a exigir a lo que se comprometió. Lo tenemos grabado y si no, lo vamos a evidenciar y a denunciar ante la opinión pública. ¿Ahorita físicamente están ustedes dentro del predio? Sí, ¿O nomás así es. van? Así es. ¿O hacen guardias? Hacemos guardias, nuestra gente, los vecinos nos llevan agua, alimentos, víveres, incluso hacemos un llamado, si me permites, a toda la ciudadanía, a quien guste apoyar con agua, con víveres, con alimentos, con tiendas de campaña, con cobijas y también con guardias que quieran participar, porque tenemos brigadas de difusión en las colonias, de información, brigadas también de hacer la comida, porque tenemos que estar apoyando a nuestra gente. ¿Sí? Nuestra gente se queda ahí a dormir, hay guardias para que se esté cuidando siempre el campamento. Un plantón permanente. Así es, Dentro del predio. dentro del predio. Jorge Fernández, tus conclusiones. Bueno, la primera sería que, a partir de lo que comentábamos, me parece que el área metropolitana de Guadalajara y en lo general Jalisco y México estamos con un modelo de desarrollo equivocado, ¿no? Entonces tenemos que trabajar también en ese tema. Procurar resolver la parte humana, la parte social, la parte ambiental, antes que el negocio, antes que el mercado, es una tarea que tenemos impostergable. La segunda conclusión es que la resistencia de Huentitán es heroica, me parece, porque están defendiendo lo que es suyo y lo que es de todos, ¿no? Iconia tiene un impacto metropolitano por todo lo que implica y simboliza. Tercero, a partir de esta resistencia, de este parque, yo lo he comentado ahorita, la denominación del parque es Parque Resistencia Huentitán. Yo lo he pensado en estos días y lo vinculo a la cercanía con la zona. ¿Por qué no nombrarlo o pensarlo como el Parque de la Esperanza? Porque estamos ante eso, ¿no? Ante la esperanza de que podemos conseguir que las cosas regresen a su ruta natural, ¿no? La última conclusión es avisarle y pedirle al gobierno que haga lo pertinente, lo necesario, lo propio, porque tiene en sus manos la posibilidad de recuperar ese terreno para el beneficio de la sociedad. Hace un momento tú hablabas de que tiene mucho simbolismo esta lucha de Huentitán y particularmente el desarrollo de Iconia, porque si prospera destinar terrenos municipales para fraccionamientos y para desarrollos privados, Sí. esta historia se va a repetir. Sí, es el modelo de desarrollo, ¿no? En donde predomina el mercado por sobre lo ambiental y lo humano. Eso tenemos que cambiarlo. Y, digamos, si me permites, también te decía hace un momento, entrar a un modelo de desarrollo basado en las ciudades verdes, por ejemplo. Poner el ejemplo de Vancouver. Hizo un proyecto de 5 años, que concluyó el año pasado, en el que ahorita Vancouver es la ciudad más verde del planeta. La política de gobierno era rentar, comprar, adquirir terrenos de cualquier tipo para sembrar árboles, para que la gente tuviera la posibilidad de ir, en vez de tener un parque a 15 minutos de su casa, tenerlo a 5 minutos a pie de su casa. Es decir, salir al bosque, ¿verdad? Como decía ya, más bien no ir al bosque, sino traer el bosque a la ciudad. ¿Sí? Claro. Y eso es una política. Es decir, aprovechar, volviendo al tema de Vancouver, aprovechar aquellos espacios libres, terrenos baldíos, etcétera, para convertirlos en bosque. En parque, ¿no? En un parque. Como en el caso de Iconia, imagínate un parque de 14 hectáreas, 13.6 hectáreas, en donde la gente puede ir el domingo a pasear la mascota, a donde hay ardillas, ¿no? Hasta un laguito artificial por ahí. Vaya, contribuir a la mejora del ambiente, en todos los sentidos. Además va a haber árboles de especies Nativas. nativas y protegidas, dices Así tú es. también, Arturo. Así es. Nosotros ya nos estamos encargando de eso. Bueno, ya dinos de qué tipo de árboles son. Por ejemplo, tenemos la parota, tenemos el parota. huizache, tenemos el guamúchil. O sea, son especies que son endémicas de la zona, ¿sí? Tenemos especies
¿Cuál otro? Ahorita se me va el nombre. Se me fue el nombre. Mezquite. El mezquite. Tenemos varios, o sea, todos eso lo estamos cuidando e incluso estamos ubicando la siembra de los árboles pensando a futuro. Nosotros no nos vamos a ir, estamos pensando a futuro dónde se tienen que colocar los árboles. Hicimos ya corredores e incluso dejamos un espacio en las laterales para que sea como una pista de trote. Con que no se te va a ocurrir también meter fauna de la zona, porque entonces... sí. No, la fauna de la zona ahí está, nos hemos encontrado ardillas, tejones, mapaches y todo, víboras también hay. O sea, Perfecto. todo eso existe, nosotros somos los invasores ahí. Sí, y parece que también hubo antes también coyotes. Pero eso es otra historia. Arturo, muchas gracias. No, al contrario, gracias, Carlos. Jorge, Carlos, muchas gracias gracias. por la Aida, oportunidad. muchas gracias. De nada. Como siempre, en un segundo nada más, intentar reflexionar cómo es posible que 13.6 hectáreas municipales se conviertan en parte de un negocio. Es algo que uno no puede entender. ¿Cómo puede una autoridad disponer de áreas verdes para convertirlas en un desarrollo habitacional y comercial, sobre todo tomando en cuenta lo que Jorge nos explicaba, la carencia de áreas verdes que ya enfrenta Guadalajara? Tendría que repetir la frase que ya dije antes de ir a la pausa y la pregunta la lanzo en este sentido. ¿Guadalajara necesita plantar árboles o sembrar torres? Hasta la próxima.